Bien, yo quería destacar que hay mucha gente, y sobre todo gente joven, que está mirando qué países son los más acogedores para, digamos, tener un estilo de vida libre, sin ataduras estatales a nivel, digamos, de coartar tu libertad, ¿no? Digamos, obviamente tienes que cumplir en cada país una serie de reglas civiles, obviamente, pero que te dejen a ti desarrollarte como persona, como emprendedor, que el Estado no te robe como está pasando en Europa, que puedas tener un entorno pues de cierta libertad, ¿no? Y en España, por ejemplo, se está constatando desde hace años el fenómeno de los youtubers, que eso porque sale en la prensa, pero también hay gente que pues pasa por debajo de esa atención mediática y que se va de Europa, de España, de Francia, de Alemania, porque están cambiando muchas cosas para peor, sobre todo esa libertad a la que me refiero, también libertad económica, también el hecho de que prácticamente el Estado no solo quiere colonizar tu conciencia, sino que quiere colonizar tu bolsillo, ¿no? De una manera descarada. O sea, bien está que hay que contribuir a la cosa pública porque hacen falta una serie de servicios, pero la verdad es que se les ha pasado la mano y la gente joven pues que tiene una formación, una preparación, se da cuenta del engaño y se larga. A la menor se larga. Sobre todo los que tienen trabajos digitales, los famosos nómadas digitales. Y esa es la recomendación que yo quiero hacer. Un país como El Salvador, donde primero ha conseguido la principal de las libertades, que es la libertad para poder unirse, que te maten sin que te asalten. Esa seguridad real, eso es fundamental y eso se aprecia. Obviamente lo aprecian sobre todo los propios salvadoreños, pero un extranjero que dice, bueno, en América Latina, ¿qué lugares hay donde puedo hacer mi trabajo tranquilamente, además con un buen clima, con gente con la que yo podría trabajar también y donde, bueno, pues tengo sobre todo un contexto de seguridad? Bueno, pues Salvador estaría entre los primeros, ya solo por eso. Luego los dividendos de esa seguridad, ¿no? Esa seguridad y sobre todo si el Estado es liberal en el sentido de que va a premiar y favorecer y poner alfombra roja a los negocios y decir, bueno, usted quiere invertir en El Salvador, pues antes, ¿qué necesita? ¿Cómo le podemos ayudar? ¿Eh? Y eso, pues, si se crean esas condiciones que creo que ya están, pues va a atraer a muchísima gente joven, empresarial, negocios. Hay que salir de lo convencional, o sea, no la multinacional de turno que va a buscar mano de obra, barata, no. Estamos hablando de otro perfil que sí va a dejar dinero, porque a cambio de esa libertad y de esa seguridad, pues va obviamente a esa persona a ir, va a alquilar, a lo mejor va a desarrollar su negocio digital. Y además, si además añadimos eso de que El Salvador tiene el Bitcoin como una moneda adicional, no es la fundamental, pero es adicional, es una opción, bueno, pues también eso puede atraer a gente. Y atención a esto, porque muchos países se prodigan en decir, sí, sí, nosotros tenemos una visa especial para los nómadas digitales y nosotros tenemos estas y estas condiciones. Y en realidad hay mucho humo, es un efecto de propaganda incluso también, ¿no? Pero El Salvador sí demuestra, el presidente Bukele, que no es humo, es real, hay acciones reales y valientes y audaces, ¿no? Entonces ahí sí, si el entorno, si hay un reglamento bien escrito, bien claro, con incentivos, pero digamos, realmente que se cumplan al 100%, con una seguridad jurídica también, pues les aseguro que mucha gente se instalaría en El Salvador. No estamos hablando de una avalancha de gente, no es un país pequeño y muy poblado, pero
pero gente que va a aportar, va a dejar dinero allí y va a construir una plataforma de negocios digitales, pues que puede ser verdaderamente en todo el mundo y sin duda en América Latina. Y ese sería el aporte en una hipotética unidad centroamericana. Yo sí veo a El Salvador como una especie de Singapur, de un país, eso sí, claro, que hay ley y orden, por supuesto, eso empezando por ahí, pero también hay un clima muy fértil para los negocios digitales. Hemos dicho que ya está el Bitcoin, pero si hay un entorno regulatorio claro, no con promesas y con declaraciones efectistas, sino con uh, recompensas, de decir, bueno, si su negocio se establece aquí y usted, pues no sé, genera empleo o usted mismo desarrolla su actividad, pues mire, va a tener estas condiciones, ¿no? O sea, un entorno que sea grato para ese emprendedor digital y para el dinero de ese emprendedor digital, que el dinero vaya allí, a cuentas del Salvador, se quede allí y en una rentabilidad, o sea, todo ese entorno. Y obviamente una infraestructura tecnológica que acompañe. Te aseguro, les aseguro a los que están escuchando que eso va a atraer a mucha gente y va a ser un vector de crecimiento muy importante para El Salvador. Excelente, de verdad que es interesante. Bueno, tú que has estado en diferentes países y has estado analizando constantemente la realidad que se ha ido formando durante pues más de 3 décadas, que tengas esa conclusión respecto a las Sí. reglas claras que deben estar. De hecho, El Salvador hace algunos meses ya tiene una ley que Mm. brinda ese marco legal a esta clase de empresas que están exentas de impuestos actualmente. Cualquier esfuerzo que se quiera hacer en materia de industria digital en El Salvador. De hecho, prácticamente al siguiente día que se autoriza esto, logra ya con este marco de referencia Starlink, la empresa de Elon Musk de Internet, logra autorizar el servicio en El Salvador para poder hacer los cobros respectivos, que es prácticamente, por lo general, el gran impedimento para que llegue a otros países. Que no hay un marco regulatorio de este tipo de empresas, porque no están acostumbradas a tratar con empresas del rubro digital. Prácticamente, pues ya en El Salvador, de hecho, Starlink ya opera. Estamos dando los primeros pasos, pero esperemos que esos pasos se incrementen tal cual en ese marco que tú mismo mencionas, porque de verdad Sí. es lo que se busca en El Salvador. Estoy seguro, como tú mismo lo mencionaste, que las personas que están escuchando esto estarán totalmente de acuerdo. Medios que al final, como tú mismo has dicho, hay unos intereses muy oscuros, hay dinero que va a untar a esos informadores, incluso locales, para verter todo ese tipo de cosas. Bueno, pues bueno, si les va muy bien, si venden así y logran dar de comer a sus familias, claro, es terrible porque te pones a pensar y no es un trabajo honesto. O sea, esa gente debería de cambiar de trabajo. Son las jóvenes que futuro se les da después de lo que pasó con el FMLN, que, bueno, hubo una guerrilla tremenda allí bueno, pues la reinserción no fue del todo exitosa, como no lo en Colombia, etcétera. Son problemas de orden público, son problemas esenciales para el país que, claro, hay que ir resolviendo. Pero cara al exterior, acentuaría el asunto, digamos, económico. Yo haría más publicidad, o sea, en las redes, y creo que también El Salvador y la misma cuenta del señor Bukele es muy activa y muy seguida, pues el resaltar esa parte positiva. Y pongo el ejemplo de otro pequeño país que dio lo que se llama el salto de rana, ¿no? El salto de rana en economía es cuando un país que está atrasado, pues digamos, absorbe con rapidez la tecnología existente y da ese salto que se pone por delante de países que son presuntamente potencias, ¿no? Bueno, pues un país como El Salvador puede dar ese salto, y no diría de rana, de algo más, lo puede dar porque además no solamente no es un tema de one man show, no es el presidente o el séquito del presidente, es una población y eso me consta porque yo conozco El Salvador, estuve allí y me llamó muchísimo la atención el espíritu emprendedor que tiene la gente.
El salvadoreño es muy activo, es buen comerciante, lo digo con total y absoluta admiración. Le gusta, es muy sociable. O sea, hay hay un medio muy propenso para los negocios internacionales. Entonces, yo haría muchísimo hincapié en difundir por las redes que Ecuador es una tierra de inversión. Quería referirme a ese pequeño país, perdona, de Europa que es Estonia. Estonia, una de las tres repúblicas bálticas durante la Unión Soviética y luego país independiente y ahora miembro de la Unión Europea. Estonia es un país que ha avanzado en todo lo digital. Es decir, tú puedes abrir una empresa, abrir cuentas a distancia, sin ni siquiera ir allí, en un entorno regulatorio blindado, clarísimo, y que está atrayendo a un montón de gente porque estás ahí, sí, estás en la Unión Europea, estás dentro de la Unión Europea, tienes esa ventaja, es decir, estás en un gran mercado, estás también no solamente mercado de bienes y servicios, sino sobre todo de capitales, es decir, que tienes una cuenta allí, el dinero lo puedes mover libremente. Y, o sea, ese país pues ha hecho de las tecnologías digitales pues su punta de lanza para progresar y yo creo que El Salvador pues sería ideal que lo hiciera. Sería ideal que fuera un Singapur, pues eso, el sitio más donde mejor se hacen los negocios, y ya no solo para El Salvador, que es una economía pequeña, sino para toda la región, o sea, sin ningún tipo de complejos y con esa ambición, porque, como digo, no es solamente un presidente y unas buenas decisiones tomadas por ese presidente, sino que hay una población que es capaz y es trabajadora y es emprendedora. Entonces, si a eso le añadimos ese marco regulatorio, pero clarísimo, con incentivos clarísimos, con una seguridad jurídica, con jueces que verdaderamente sea gente independiente. Bueno, y si a eso le añades, por último, una difusión, un buen marketing en redes, te aseguro que en cuestión de 1 o 2 años esa economía cambia. Lo que llaman aquí, por ejemplo, en Ecuador, el nuevo modelo productivo, que lo dicen y tal, pero que no son capaces de hacer, todo se queda en efectos, digamos, de anuncio, en anuncios, Bien. que es lo que pasa, por cierto, en muchos países de Hispanoamérica, ¿no? Que tienen leyes que son muy bonitas, y esto desde la independencia, y leyes copiadas de ordenamientos jurídicos de España, de Europa, y que son papel mojado, no sirven para nada, es pura cosmética. Entonces yo creo que lo que se ve en El Salvador es una especie de reset. El señor Bukele ha apretado un botón ahí y decir, bueno, esto hay que empezar desde cero y, claro, empezando por lo más urgente, que es la seguridad, y hay que seguir, hay que pasar página ahora, ya que eso tiene su responsabilidad, pero ahora es la hora de la economía, la hora de un despegue económico fuerte para beneficiar a la propia población, y una forma es atrayendo dinero de fuera. Interesante, de verdad, Constantino, que creo que sí, definitivamente tienes razón en la parte esta de que hace falta promover más todas estas Mm. cuestiones positivas, porque de hecho, Cancillería de El Salvador ya está en conversaciones con el gobierno de Estonia. De hecho, ya Ah, existe, ya mira. están, pero definitivamente me doy cuenta que tienes toda la razón en el punto de que hace falta promover y darle ese impulso en redes sociales para promover esto que sí ya se está Sí. dando. O sea, ya Contrarrestar ese discurso malévolo, contrarrestarlo, no pararle bola, más que lo justo, es decir, que callarles la boca con los datos reales que hay. Y desde luego la ofensiva es decir, oye, mira, aquí estamos creando un país nuevo, estamos una nueva economía adaptada al mundo que yo veo que en Estados Unidos y en Europa todo se desmorona, es decir, se mantiene esto de milagro, pero observo que, bueno, ya es un tema hasta generacional. Mm, O sea, hay mucha gente mayor y los sistemas de seguridad social ya no pueden.
el modelo productivo pues también está mal. Y veo países que, bueno, como China, efectivamente, China, y mira ahora lo que está pasando con África, hasta Rusia que estará en guerra y bueno, sí, sabemos que es una autocracia y todo esto, no voy a defender a Putin ni la agresión a Ucrania, en fin, eso es otro tema, pero ves alianzas sur-sur, alianzas también a nivel de la moneda. El dólar no sé a ver lo que dura, pero bueno, ya está ya aquí incluso en Ecuador, exportadores que están pidiendo el yuan chino. O sea, toda esa diversificación es necesario que se deje de mirar. Y atención, no somos los, o sea, yo no hablo por todos los españoles, porque los españoles muchos estamos en una situación de padeciendo esa mentalidad, no es, hay que entender que también hay gente que está atrapada allí en esa situación y que si se abre un rayo de esperanza en un país como El Salvador y dice, bueno, pues mira, aquí puertas abiertas para el que quiera trabajar y emprender y traer su plata y crear pues riqueza, puertas abiertas, alfombra roja, ¿no? Entonces, yo pienso que por ahí van los tiros, Perfecto, José. perfecto. De hecho, mencionaba en el video que encontré en YouTube, donde pues ahí fue donde te encontré a ti también, mencionabas que América Latina prácticamente es una colección de estados fallidos. Me llamó Sí, es mucho, muy fuerte esa afirmación. sí, Es muy fuerte. me llamó mucho la atención porque es, y de hecho es una forma muy puntual de describir América Latina. Hay un libro que se llama ¿Por qué fallan los países? Y Sí, habla de la historia y de por qué históricamente los países se comportan como se comportan. De hecho, pone un ejemplo muy claro que es Nogales, que es una parte fronteriza entre México y Estados Unidos, sí, y Nogales, sí, hay una parte que está dentro de Estados Unidos y una tremendo. parte dentro de México. Y dice, Sí, ¿por qué el Nogales de México sigue siendo pobre? Sigue siendo tan deficiente en su gobierno, sigue siendo tan deficiente en seguridad, en salud, etcétera. Pero la parte de Nogales de Estados Unidos logra ser, sí, más próspera, hay mayor bienestar, etcétera. Y el libro despliega prácticamente las nociones de cómo se da en Estados Unidos, no una conquista, sino que pues llegan prácticamente a conocer la nueva tierra, no a conquistarla porque no pudieron, esa era la intención, pero no lo lograron, y se dan pues todas estas historias del Mayflower y los colonizadores, etcétera, de donde nace el Día de Acción de Gracias, al final, cuestiones que en América Latina no las tenemos. Nosotros no tenemos por qué darle gracias realmente a lo que sucedió, a pesar de que pues habían otras situaciones muy naturales de acá, de América Latina, que cambiaron obviamente con la conquista, pero el libro se extiende mucho respecto a todas estas situaciones que se dieron hace más de 200 años y que hasta el día de hoy seguimos padeciendo pues las consecuencias de todo esto. ¿Por qué países sí lograron desarrollarse y países como América Latina pues aún no logran hacer esto y se convierten en lo que tú describías? Al final una colección de estados fallidos. sí, yo quiero hacer un matiz sobre esto que señalas. Eh, Tienes que pensar que, vamos a ver, ahí, esto sería otro debate, claro, de otro debate, pero rápidamente quiero decir que eh, tampoco hay que consumir pues esa propaganda que se difunde sobre una leyenda negra en la que prácticamente estos países de América Latina se condenaron debido a la entrada de los europeos hace 500 años y que bueno, ay, pobres de nosotros, que terrible, que nos conquistaron, nos colonizaron, nos robaron y tal. Oye, bueno, vamos a ver, o sea, ya digo, esto hay que analizarlo, primero porque a diferencia de lo que el mundo anglosajón, el mundo anglosajón se ignoraba por completo a la población nativa, indígena, se la ignoraba, pero a un punto ya de exterminarla. De hecho, ahí sí se puede hablar de genocidio porque era pues un intento
de masacrar a esas poblaciones, o sea, era algo consciente, ¿no? Es decir, se les daban pieles contaminadas de viruela, se les hacía la vida imposible, se les hace en fin, es un tema complejo. Los países de la América hispana, pues bueno, hubo muchísimos abusos al inicio, en los primeros viajes de Colón, esclavismo con los indígenas, etcétera, y se morían muchos de eso y de las enfermedades, todo hay que decirlo. Y después hubo decretos y hubo varios, las leyes de Indias, las leyes de Burgos, primero las leyes de Indias que protegían a los indígenas. Yo he conocido gente incluso que ha hecho tesis doctorales, y no son españoles, holandeses, por ejemplo, de cómo los indígenas en México pues hacían valer los títulos de propiedad que tenían en la época española y se les defendían esos títulos de propiedad. Eh, no, yo lo que critico es que si son fallidos es porque esa independencia fue falsa. Esa independencia en realidad fue cambiar de amo, si se puede decir. Es decir, el orden que había antes, imperfecto, lo que tú quieras, obviamente, los europeos eran los que dominaban, sí, pero se había llegado a una situación con un nivel de vida en todas partes, y eso no lo digo yo, lo decía Alexander von Humboldt, un nivel de vida que superaba el de Europa. Se vivía mejor en Lima o en México que en Berlín o París. Esa es la situación antes de la independencia. Que sí, que había unas estructuras injustas, que había, yo no estoy diciendo que, pero es que las había en Europa también, y hasta peores en Europa. ¿Ya? La cuestión es que se hizo una sociedad nueva, una sociedad mestiza, y el indígena, pues formó parte de esa sociedad en diferentes niveles, pero formó parte de esa sociedad. No sucedió lo mismo en Estados Unidos. En Estados Unidos se arrasó por completo con las culturas indígenas que había. No quedó nada. Bueno, los que quedan, qué curioso decía, y eso lo decía un señor de allí, qué curioso que ¿dónde quedan indígenas en Estados Unidos? Pues solamente quedan en aquellos estados que estaban bajo lo que era el virreinato de Nueva España, que después, por un periodo muy breve, pasó a ser parte de México. Solamente allí quedan indios en reservas, pues allí pues, se dedican o a tener casinos o a rentar caballos para los turistas en Colorado, o en fin, o viven de las subvenciones, los tienen allí arrinconados, o sea, les dan dinero, sí, pero decir, no molestéis más. Pero en cambio, en la zona donde entraron los anglos y después los europeos en general, porque sobre todo fueron alemanes, la mayor fuerza colonizadora en personas eran alemanes, no ingleses. Pero bueno, los europeos entraron y arrasaron por completo, o sea, eran como que había que exterminar a, a animales. O sea, no había ningún tipo, y lo de acción de gracias es la mayor de las hipocresías, la mayor de las hipocresías, porque encima de que esos indígenas salvan la vida de estos colonos europeos, caramba, cómo le pagaron después, ¿eh? ¿Cómo se lo pagaron? No se lo agradecieron, más todo lo contrario, ¿no? O sea, por no hablar de los pobres esclavos negros que trajeron después. En fin, o sea, la historia hay que reescribirla, pero no reescribirla conforme a la ideología, sino conforme a los hechos. Hay que empezar por ahí, hay que empezar por ahí. Y los documentos existen, y existen, y se habla de pleitos, por ejemplo, el otro día llegó a mis manos una esclava negra, eh, o un español que se había enamorado de una esclava negra en Lima, Perú, y cómo había logrado su libertad y cómo había, o sea, el mestizaje llegaba a todas partes, y tú lo ves en las sociedades de aquí, lo ves, que esa es la realidad americana, y lejos de avergonzarse, es todo lo contrario, es de sentirse muy orgulloso de las dos partes y de la parte europea mediterránea que todos llevan. Así sea una persona de raza negra 100% o de raza indígena, lo que sea, eso en el mundo hispano la raza no existe. Eso es una denominación anglosajona. O sea, la raza en el sentido de clasificar a la gente por eso. ¡Qué barbaridad! ¡Qué cosa tan horrible! Oye, somos seres humanos. ¿A mí qué más me da? De dónde vengo? Eso es un factor completamente irrelevante, irrelevante. Y lo era irrelevante en la época
En la época española lo era, porque los derechos humanos realmente no empezaron con la Declaración de los Derechos Humanos en la Revolución Francesa. En realidad fue Isabel la Católica la que o terminantemente, otra cosa es que a lo mejor no se cumplía, en zonas remotas era difícil hacerlo valer, pero prohibía terminantemente la esclavitud de los indígenas y ordenaba, cásense los españoles con las nativas, o sea, se fomentaba conscientemente el mestizaje. ¿Que hubo abusos? ¿Que hubo violaciones? ¿Que hubo esclavitud? ¿Que hubo situaciones? Cualquier obra humana en cualquier parte, es que la había en Europa también. No estoy justificando, ¿no? Pero no era una realidad perfecta. Entonces voy al tema de la independencia. Lo triste fue eso y por eso son estados fallidos, porque fueron, perdóname la expresión, malparidos, malparidos. Sí. O sea, quiere decir, además con una grandísima hipocresía, porque la independencia la hicieron los criollos, esos descendientes de europeos, de españoles. Ellos hicieron la independencia y dijeron, bueno, ahora esto para nosotros, ahora que no, que a España la ha invadido Napoleón, no hay poder allí, pues venga, además es verdad, viene un rey que es un tirano y es cierto. Fernando VII era un rey absolutista, tiránico, aparte de ser un grandísimo traidor. Entonces yo no puedo culpar, probablemente yo habría también querido esa independencia, 100% me hubiera sumado a esa independencia. Es aquí Pero, donde hacen el cambio de constitución, que luego vuelven eh, a retomar la constitución que tenían antes. Es la constitución claro, famosa en España. exactamente la Constitución de Cádiz de Exacto. 1812, Sí. una constitución que contó con el aporte de muchos diputados americanos. De hecho, por ejemplo, aquí del Ecuador, pues hubo dos o tres, no sé, en Centroamérica, pero bueno, era una constitución que se hablaba de los españoles de ambos océanos, porque es que cuando yo digo, aquí hay un señor que ha escrito un libro que se llama Quito fue España. No fue de España, fue España. Es que es así. O sea, cuando se habla, yo he tenido que corregir cuando se habla de la colonia. Oiga, oiga, colonia, no, mire usted, colonia significa que la gente de aquí tenía un nivel, un estatus inferior. No tenía un estatus inferior respecto a otro ciudadano español. Eran igual, en derechos y obligaciones eran lo mismo, igual. Y había más libertad aquí de este lado que de allá. Entonces, todas esas cosas hay que saberlas y no caer en esa leyenda negra simplista, porque es otra ideología que suma a toda esa gente del país y todo. Ellos tienen, digamos, en su mochila una serie de pelotas llamadas narrativos o relatos, y cargados de ideología, y cuando vas esa madeja, vas a sacar dentro. Resulta que hay puro humo, es pura ideología, no hay datos, no hay evidencias reales, históricas, no hay nada. Claro. Entonces tú dices, "Chuta, y esto ha durado 200 años, pues sí ha durado Sí. y piensa que esto no es una discusión de salón. No, Resulta que tu país está atrasado y lleva 200 años tratando de salir adelante y está atrasado porque está mal parido. O sea, sí, sí, es fallido. ¿Y por qué es fallido? Pues porque no hizo cosas bien, han tenido 200 años para hacer las cosas bien. Y como decía Vargas Llosa, es que ya se conoce la fórmula, es que ya, mire usted, ahora con inteligencia artificial, digo, a ver, ¿qué tiene que hacer un país para prosperar? Prosperar no solo en lo económico, sino en lo claro. social, el desarrollo humano que ya, pues la receta la tienes ahí. Claro, hay que tener la voluntad para aplicar las leyes, ¿no? Pero en este caso se trata de trabajar también en la historia, en decir, bueno, ¿de dónde venimos nosotros? Oye, pues resulta que aquí ya hace 500 años ya había una situación que, bueno, sí, imperfecta, con errores, pero no era el infierno. Es que hablas de infierno, quieren decir que aquello era un infierno y no, yo no compro eso. Es otra falacia más. No es el Salvador no es un infierno hoy, fue un infierno durante la guerra civil, fue un infierno durante las maras, fue un infierno en ciertos periodos convulsos, claro, me imagino, como casi todos los países, Claro. pero ha habido periodos
muy fructíferos y, y que, bueno, habría que ver las cosas, ¿no? De los dos lados. por supuesto. Entonces, ¿son estados fallidos? El estado fallido se define cuando no es capaz de garantizar la seguridad y no es legítimo, es decir, que la razón de ser que tienen los estados modernos es eso, la seguridad y el bienestar de la gente. Si no, no sirven los estados, o sea, no es un tema, yo no soy anarquista, ¿eh? Yo pienso que el estado es necesario, Sí, pero tiene que cumplir la parte del contrato social y empezando por la seguridad y luego, efectivamente, sentar las bases de que yo pueda dar de comer a mi familia. Mire usted, es que es eso. Yo soy un individuo y yo tengo una familia y vivo en un medio. Bueno, pues el Estado que está ahí para que no me maten, eso empezando por ahí, sí, pues también me tiene que ayudar un poquito. Y yo, claro, eso tiene un coste. Pues mire, yo le contribuyo con mucho gusto. Le contribuyo. Ahí sí, ahí empieza la máquina a funcionar. Lo demás es propaganda. Oiga, es que yo soy del Salvador. Distinga usted el Salvador, el país, los salvadoreños, la gente salvadoreña del Estado salvadoreño, claro. como yo hago con España y con Francia, país que conozco muy bien, ¿no? Sí, Distinga, yo siempre digo, yo detesto profundamente el Estado francés o el Estado español y amo mucho a mi país, a mi cultura. claro. Lo mismo también, porque yo he de decir, por último, que estoy en Ecuador, como si mañana voy a El Salvador, y estoy en mi casa. Estoy, a lo mejor, bueno, no en mi casa 100%, en casa de un hermano o Sí, de un primo. Así lo siento yo. Y digo, es que hablan tu idioma, es lógico. No, mire usted, no sientes porque hablan mi idioma. No, 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 es mucho más que eso. Entonces, construyamos sobre esas cosas, ¿no? Construyamos sobre lo que nos une, que es muchísimo, y no oigamos las bobadas, las tonterías de esa gente que se pasan de listos, ¿eh? claro. Que están en la prensa de Estados Unidos o en la prensa de Europa, incluyendo España, se pasan de listos y no tienen ni idea. Esa es la verdad. Entonces vamos a nuestras raíces. Esa es Por mi supuesto. recomendación. No, y de hecho, bueno, ya estamos cerca del 15 de septiembre acá en El Salvador, que es cuando se celebra esa independencia, como tú has llamado, pues, que no fue Sí, ¿no? perfecta ni nada. Y siempre es un momento que yo particularmente aprovecho, porque obviamente eh, yo estudié siempre en el sistema público, y en el sistema público crecimos siempre con eso, de la independencia, de los próceres, del grito de Claro, independencia y etcétera. Sin embargo, es el momento adecuado en el que yo les pregunto, y ustedes saben realmente qué era lo que estaba sucediendo en España en ese momento. Y siempre traigo a claro, claro. colación la invasión de Napoleón, que es sumamente importante conocer que de hecho, pues, no había recursos para España para mantener operaciones en El Salvador, para estar pasando barcos transatlánticos prácticamente, y era Imposible, la forma en la que se imposible. hacía antes. Entonces, fue la gente acá, los ricos acá en el país, la gente que tenía, pues, los terratenientes, etcétera, quienes tenían el control político acá, los que se ponen de acuerdo y dicen, bueno, aprovechemos la convulsión que se está dando allá en la madre patria y tomémonos esto para nosotros. Entonces, al Claro, final, luego la historia acá continúa en que los países se intentaron poner de acuerdo, bueno, y hoy somos libres, ¿y ahora qué hacemos? Y incluso acá en El Salvador hay una historia de que el primo de uno de estos próceres va a Estados Unidos y propone anexar El Salvador a Estados Unidos, anexarlo a Washington. Entonces, ujú. Washington say no, porque o sea, ¿qué voy a hacer con ustedes? Pues están lejos, etcétera. Pero fue un momento extremadamente convulso en el que, bueno, Sí. entre comillas, somos libres. La esclavitud continuó todavía después de eso acá en El Salvador, Mm, ¿no? mm. Etcétera. Entonces las constituciones no eran para nada perfectas y se dan, ese es otro tema de discusión que tenemos acá, la evolución de las Ah, claro. constituciones, pues que es contradictorio que una constitución no evolucione en el tiempo, porque así es como evoluciona la sociedad. Pero pues eso probablemente será otro tema. Ya en este Sí, momento, Constantino, creo que ya quedamos un poco fuera de tiempo, lastimosamente. Estoy sí, seguro que próximamente podremos coordinar una nueva entrevista. Te agradezco de verdad que te hayas podido dirigir a los salvadoreños y al público en general que vaya a ver este video. Y pues nada, eternamente agradecido por tu tiempo y pues todo tu conocimiento que aporta muchísimo
a lo que se está viviendo, no solamente en El Salvador, sino que pues alrededor del mundo. Gracias, Constantino. No sé, tus últimas palabras para quienes vean el video. Muchas gracias, José Valdés, por esta oportunidad que me has dado. Realmente es un privilegio el poderme dirigir aquí a gente en El Salvador y fuera del Salvador. Espero que tengan la cabeza muy alta y ver que el mundo observa lo que está pasando en El Salvador con gran admiración. Yo diría, cuando hice ese vídeo me encontré con muchas reacciones y el 99% eran reacciones pues a favor de esto que se está haciendo allí, que es bueno, hacer un país nuevo en cuanto a que hay una seguridad y hay unas nuevas condiciones, y es lo que se está ansiando, lo decía ahí en el vídeo, de Argentina a México. Claro, no todo el mundo, porque es que hay gente que está en el Matrix este ideológico, Sí, lamentablemente, y bueno, van a votar y votan, pues, votan en contra de sí mismos, porque luego sabemos, ¿no? Que termina. Mira Venezuela, mucha gente que he visto yo por las calles que viene de Venezuela y que pide caridad y que ¿y qué votaste tú? Ah, yo voté a Chávez, yo voté a Maduro. Eh, Qué pena, sí, ¿no? Bueno, pues hay que tratar de abrir los ojos a la gente pues, y en América Latina pues ya existe un buen ejemplo que es El Salvador. Cuando hay tan malos ejemplos y en el polo opuesto sabemos cuál es el mal ejemplo, que es Cuba, Cuba claro. y Venezuela y Nicaragua más cerca de ustedes, eso sí que son infiernos. Caramba, ¿por qué no el país dice, esos son infiernos? No, eso no. Basta, mira, un solo día, paséate por La Habana, paséate por Managua, paséate por Caracas, saca unas fotos, habla con 10 personas, te saco un reportaje rápidamente, claro, sería muy parcial, pero te aseguro que eso ahí sí hay pruebas de sobra para decir que es un infierno. Entonces, bueno, ahí queda la cosa. Gracias a ti por la labor que haces, es realmente increíble, es muy necesario eso y reitero, la cabeza muy alta y seguimos pendientes del Salvador, a ver qué podemos aprender del Salvador y cómo podemos comunicarnos más en la patria común hispana. Perfecto. Gracias, Constantino. Un verdadero placer y un gusto. Que tengas un excelente día y continuamos en contacto. Un gusto. Hasta pronto, Hasta muchas pronto. gracias.